Si un hermano empieza a sentir un dolor agudo en el pecho, nadie duda de su fe, si llama a una ambulancia o corre a emergencias. Todos oramos por los médicos que lo atienden, pero ¿qué pasa si en lugar de eso decide quedarse en casa sufriendo? Argumentando que ir al hospital es demostrar que no confía en Dios. ¿Por qué muchos entonces se ha visto la medicina moderna a los fármacos como enemigos de la fe sobrenatural? Por años el fanatismo ha puesto en riesgo vidas al crear un falso dilema entre la oración y la ciencia. Bienvenidos a su podcast sobre la roca. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, así que estemos atentos. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos, Dios me lo bendiga, bienvenidos a su podcast sobre la roca. El día de hoy estamos acompañados por nuestro amigo Gerald Valera. ¿Cómo estás, Gerald? ¿Qué tal, Juan Bienvenido Carlos? al podcast, en esta temporada, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que va a ser determinante lo que tú nos comentes, ¿no? Tú eres, Gerald, químico farmacéutico de Sí, profesión. químico farmacéutico, profesor. ¿Cuántos años ya tienes en la carrera? Bueno, ya más de 20, creo yo. Sí, egresado aproximadamente el 2011 a la fecha, no, menos de 15, 20, 15, 15. 15 Más años o menos por ahí. aproximadamente. Ah, Pero ya. claro, desde que inicié, sí tengo ya más o menos un tiempo, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Y es cierto que tienes que memorizarte la tabla periódica de los elementos químicos? Bueno, sí, es una de las partes en la carrera, ¿no? No, en realidad no es tan básico aprenderse, creo que eso más para ingeniería química, Ajá. ¿no? Pero en mi caso sí tuve que aprender ciertos elementos, ciertos partes de la tabla periódica, pero para mí en lo general fue muy interesante, muy bonito. Ok, Gerard, ok, interesante. Entonces, de hecho que tú nos vas a ampliar mucho la temática el día de hoy. Vamos a hablar acerca de eh, lo que es la medicina moderna y cómo está en relación con los milagros del Señor y muchas veces cómo puede estar en contradicción con la fe de algunas personas. Entonces, vamos a platicar sobre ese tema y lo primero que yo quisiera preguntar, ¿no? Vamos con las diapositivas. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que Dios puede usar una pastilla, un tratamiento o una cirugía para ejecutar un milagro de sanidad? Creo que a veces muchas personas tienen en la idea de que todo es por fe, Claro, ¿no? Y que simplemente creyendo van a ser sanos, ¿no? Y que claro, la palabra de Dios también lo dice así, ¿no? Pero creo que también hay un toque de entender de que Dios no solamente puede usar, o sea, no solamente es la fe o la confianza en el Señor que nos puede sanar, sino que también puede utilizar algunos medios, ¿no? claro. Como la medicina, las pastillas o los tratamientos, ¿no? Para que se pueda las personas restablecer, ¿no? A veces se tiene esa idiosincrasia, ¿no? Que simplemente voy a hacer una oración y con esa oración ya voy a ser sano, ¿no? Claro, Entonces creo que hay ahí todavía un tema que trabajar con muchas personas, ¿no? Sobre todo a veces en la iglesia, ¿no? Que se resisten al uso de vacunas. Ahora en la pandemia los fue antivacunas bastante. estaban a la orden del día, Ajá, ¿no? exacto. Y fueron muchas personas, incluso cristianas, muchas de ellas,
creyendo de que, bueno, es la inyección de Satanás o Claro. inventando algunos otros temas, ¿no? Imagínate, ya pasaron ya casi 6 años de este evento y no ha pasado nada, no nos hemos convertido en algo Sí, extraterrestre, creo en yo, ¿no? robots, en robots. En robots o Sí, manipulados por algo, ¿no? Entonces claro, creo que esas ideas vienen de un lado muy, muy extremista, ¿no? claro, sí, interesante, ¿no? Porque eh, a veces confiamos, a veces empezamos a notar eh, algún malestar o algún efecto en la salud y lo relacionamos mucho con el tema del pecado, con el tema de la También del tema de la amargura y aunque tal vez pueda ser muy cierto eso, va a tener una relación tal vez, ¿no? claro, tiene alguna relación eso, hay muchas veces son efectos, son temas químicos o temas de organismo, ¿no? Claro, Eh, sí, y eso ha pasado en mucho en los tiempos antiguos, cuando no se descubría mucho de las enfermedades, no, o no se conocían mucho los orígenes. La iglesia en ese tiempo, ¿no? Trataba de decir que todo es pecado, ¿no? Que si claro, tenían una enfermedad era porque habían pecado. claro, lo relacionaban demasiado con el Exacto, pecado, ¿no? mucho con el pecado. Y eso es algo que ha quedado, pasa en las generaciones. Y lamentablemente a veces eso es algo que ha dañado también a la iglesia general también, ¿no? Porque tratar de pensar que todo es pecado, ¿no? Entonces, si bien hay enfermedades que se relacionan por el pecado, ¿no? Pero no todas son producto del pecado. Claro. Y a veces suele ser algún aspecto eh, hasta incluso nutricional, ¿no? Porque, por Exacto. ejemplo, el otro día, y es casi común, ¿no? Se escucha mucho hermanos que testifican que no pueden dormir y lo relacionan con tal vez algún tipo de tormento, algún tipo de carga y después, al mismo tiempo que yo escucho muchas de esas quejas, escucho por ahí algunos médicos, algunos doctores que hablan de que eso es falta de zinc, ¿no? O falta de ciertos elementos químicos que lo pueden solucionar tomando un suplemento alimenticio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algo Claro, tan sencillo, ¿no? sí. Pero a veces, pero muchas veces lo relacionamos con eventos espirituales, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y hay que tener bastante cuidado, ¿no? En ese aspecto, porque a veces puede ser que también exista algo que Dios quiera comunicarse a veces con nosotros de alguna y otra manera, ¿no? Pero creo que Dios siempre va a encontrar los medios para poder hablarnos a nosotros, ¿no? No va a ser simplemente algo que sucede una enfermedad o culpar al mundo o culparlo a Dios, perdón, por la enfermedad que hemos tenido, ¿no? Porque a veces también está ese punto, ¿no? Tenemos Claro, esta enfermedad y decimos, no, Dios es el que me ha puesto esta enfermedad. Entonces, a veces también hay que entender que a veces hay algunas situaciones que hacemos dentro de nuestra rutina, de nuestra dieta diaria, como lo comentas, que tal vez estamos deficientes, ¿no? Y claro, ¿no? Ya necesitamos restablecer. definitivamente nuestro cuerpo no es igual a cuando éramos muchachos, ¿no? O sea, Exacto, ya hay un tipo de funcionamiento con el paso del tiempo que ya requiere cierta atención, cierta, exacto. ¿no? Cierta definición Ujú, de ciertas cosas, ¿no? ujú. Y vamos a la siguiente, vamos a la diapositiva. Bueno, ahí estaba justamente veíamos la pregunta, es una pregunta con la que hemos detonado la conversación. No, pero vamos a la siguiente. Acá vamos. Dice, Dios escucha la oración de Ezequías. Vamos a ver el caso de Ezequías, ¿no? Ujú. Dios escucha la oración de Ezequías, decreta el milagro de extenderle la vida por 15 años. Él estaba ya Sí, desahuciado, sí, ¿no? eso ya le habían dicho que iba a morir ya. Hasta ahí nomás, ¿no? Pero inmediatamente el profeta Isaías ordena un tratamiento físico, ¿no? Sí. Él, él dice, bueno, ahí en el texto, en Segunda de Reyes, el profeta le dice, tomad masa de higos y tomándola lo pusieron sobre la llaga y sanó. ¿No? El decreto divino no anuló el uso de los medios medicinales de la época. Acudir al médico o seguir un tratamiento no te hace un cristiano sin fe, es simplemente alinearse al método ordinario de Dios, ¿no? Explícanos un poquito ese tratamiento físico, ¿no? O sea, ¿había algo químico acá con respecto a ese tratamiento que le dijo el mismo profeta?
Claro, ¿no? Yo creo que en cierta manera este tratamiento servía para poder restablecer su salud, ¿no? La llaga que él había tenido puede haber generado alguna infección, ¿no? En su Claro, cuerpo. Entonces, cuando tengamos una infección en nuestro cuerpo, lo generalmente que produce nuestro cuerpo es fiebre, ¿no? Al tener una infección producimos fiebre y esa es una reacción indudable de lo que hay en nuestro cuerpo, es una alerta, la fiebre. Entonces comienza a reaccionar y nuestro cuerpo comienza a coger más bacterias, ¿no? En el torrente sanguíneo y eso va avanzando. Si esa infección no es restablecida, no es curada a tiempo, lamentablemente puede morir, ¿no? Por una septicemia que viene a ser una infección generalizada en todo el cuerpo. No muchos en casos que hay a veces se dedica por amputar una pierna, amputar un claro. brazo, no, para que no avance la infección, no, pero en este caso vemos cómo Dios obra en esta persona con la medicina, ¿no? Para poder detener esa infección en esta llaga que tenía, de los preparados que tuvo que hacer, tuvieron que haber sido algún tipo de antibiótico, O ¿no? sea, o sea acá, porque acá no dice antibiótico, ¿no? No lo dice Obviamente acá exactamente. dice higo, ¿no? Ajá, Entonces uno puede decir, no, uy, Dios como es tan creativo que puede sanar con fruta, ¿no? Entonces, exacto. pero lo que acá lo que nos cuenta en la Biblia es un tratamiento medicinal, Medicinal. ¿no? Ajá. Y que estaba sustentado a través de factores que tenía el Que higo. tiene el higo, que tiene las propiedades medicinales. Incluso acá en el Perú hay bastante medicina tradicional, ¿no? Que se le Claro, conoce de esa manera, ¿no? Homeopática, ¿no? Que es la medicina que es a través de las plantas, a través de los frutos, ¿no? Y de esa manera poder restablecer y sanar, ¿no? claro. También se dice mucho que el alimento también debería ser como una medicina, ¿no? O sea, Exacto. comer bien Ujú, el comer bien, sano. es de hecho que una buena medicina, ¿no? Sí. ¿No? En ese sentido, ¿no? Entonces, acá vemos pues que no hay ningún conflicto entre la fe y la medicina, ¿no? Porque el mismo Dios a través del profeta le indica al rey que tiene que eh, llevar un tratamiento médico Exacto. para poder extender Sus días. sus días, ¿no? Ujú. En este caso, Ezequías, a partir de esa oración que él hace, se extiende su vida 15 años más, ¿no? Y en 15 años más, pues, haces todo lo que te faltó hacer definitivamente, ¿no? O sea, Exacto. porque él ya veía su muerte muy próxima y de pronto le dicen 15 años más. Pues, ¿quién no quisiera, no? Claro, En ese momento, ¿no? exacto, que te lo alarguen. Creo que también ahí hay dos cosas importantes que se analizan, es también la obediencia de él, ¿no? También, claro, de Porque hecho. la obediencia a ese tratamiento también hace de que Dios pueda prolongar sus días, porque si bien la enfermedad se pudo haber curado, y tal vez sí, se curó y tuvo un tratamiento no tan largo, pero la obediencia que él hizo que el Señor pudiera también multiplicar esos días, ¿no? Claro, sí, definitivamente, ¿no? Yo recuerdo una vez, una una hermana muy fiel al Señor, que era líder en la iglesia, me encontró muy enfermo en casa y oramos, pues, ¿no? Por mi salud. Y después que oramos, ella me trajo una pastilla, ¿no? O sea, no podía en ese momento ni salir a la calle a comprar pastilla. Estaba cuidando la casa de una tía, ella viene a visitar a mi tía, no la encuentra y me encuentra a mí enfermo, entonces va, me compra la pastilla y antes de que yo la consuma me oramos, me acuerdo, ¿no? Y me da la pastilla y pasó que una hora, 2 horas y sentí como que o sea, normalmente uno toma una pastilla y ya sabe más o menos en qué momento va a mejorar, ¿no? Pero Ujú. sentí en ese momento que como que se aceleró, ¿no? La recuperación. La sanidad, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, a veces yo digo, puede haber sido la pastilla más la oración, como que aceleró la cosa. Y yo, o sea, desde ahí uno puede concluir, ¿no? Que no puedes dejar de hacer una cosa, tienes que, con fe, también Claro. formar, hacer tus tratamientos, tu medicina, Ujú. irte al doctor, ¿no? Claro, sobre todo en nosotros que somos cristianos, ¿no? Debemos de creer que no solamente la medicina es suficiente, ¿no? Sino también la oración, el tiempo con Dios y todo eso va a ayudar también a restablecer nuestra salud y nuestro ánimo, ¿no? Que a veces es el ánimo es el que se baja, ¿no? Claro, Cuando hay una enfermedad de por medio, ¿no? Entonces, mientras eso no se desquebraje,
¿no? Que es nuestro gozo interno, ¿no? Como cristianos que tenemos, creo yo que el Señor va a seguir obrando en nuestra vida, ¿no? Sí, ¿no? De todas maneras también el tema del ánimo es muy importante, ¿no? Sí, Muy sí, muy importante. importante. Vamos al siguiente punto, por favor. Ahí vemos ciencia y fe en diálogo, la gracia común. Acá tenemos que hacer coincidir la ciencia y la fe, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Y cómo que también hay hay esas diferencias, ¿no? Entre la fe y la salud mental, ¿no? Hay muchas contrariedades, pero al final resulta que son dos disciplinas o dos aspectos de la vida que buscan lo mejor de la persona, ¿no? Y en este caso también la fe y la ciencia buscan lo mejor de la persona. Entonces tenemos que entender cómo cómo coinciden para que tengamos la gracia de Dios en ese sentido, ¿no? Eh, y vamos con el siguiente enfoque, ¿no? Dios dota de inteligencia, sabiduría y discernimiento a los científicos, investigadores y cirujanos para descubrir las leyes de la biología y la química que él mismo creó, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Eh, Dios ya lo creó todo, el hombre no crea nada, lo único que hace es descubrir nada más, ¿no? Claro, Y, sí, y mientras va descubriendo, va encontrando cosas que eh, va obteniendo mejores recursos para la mejora de la salud del ser humano, ¿no? sí, sí, claro. Yo creo bastante en que la ciencia y la religión, si bien son temas que a veces parecen opuestos, ¿no? Pero yo creo bastante de que están muy relacionados, ¿no? Muy relacionados la ciencia y la religión, o más que la religión, Dios mismo, porque creo que Dios no es solo una religión, sino que es Dios. Entonces, creo que son componentes muy relacionados. Antes de venir aquí, estaba leyendo algunos artículos y veía de que la gran mayoría de premios Nobel, ¿no? De ciencias, o sea, que comprenden la rama de física, química y medicina, Ujú. ¿no? Han sido personas cristianas o deístas, ¿no? Que votan por Dios, Ah, ¿no? mira, Casi interesante. el 70% de ellos, ¿no? Son personas que se han convertido incluso muchos al cristianismo, ¿no? Y entonces son personas que están muy relacionadas con Dios, porque cuanto más buscan, ¿no? Querer desacreditar, digámoslo así, a Dios, es donde más se encuentran. Claro, de hecho que sí, ¿no? De hecho que sí. Y ahí justamente mencionabas al creador, al que descubrió el genoma humano, ¿no? Él era ateo, Ah, mira, él interesante. era ateo. Y cuando comenzó a descubrir del genoma humano y todo lo que llegó a encontrar, ¿no? Este hombre cambió su perspectiva, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Ahí eh, podemos encontrar cómo es, eh, cómo es que las personas, eh, de alguna manera, mientras más fe tienen en el Señor, como que les mueve a buscar más soluciones de cuanto a la medicina, aspectos, Claro. cosa, la ciencia, lo mueve la ciencia, pero por fe, ¿no? Para poder hacer cosas mejores por la humanidad, ¿no? Claro, y eso es algo que podemos notar, ¿no? Y creo que el Señor va nutriendo a estas personas para que ellos puedan hacer muchos más avances, ¿no? Entonces, Sí, hay últimamente he escuchado noticias de que ya se está empezando a encontrar algunas medicinas o algunas curas para ciertos tratamientos de cáncer, ¿no? sí, sí, ¿No? ya hay avances sobre esta enfermedad, ¿no? Y bueno, se está tratando de ganar, pues, ¿no? La batalla que tú sabes, ¿no? La batalla del cáncer es una lucha muy Muy fuerte, dolorosa, y no solamente para la persona, sino también para la familia, claro. ¿no? Lo he vivido tal vez también en mi familia, juntamente también con mi esposa. Entonces, cosas como esas a veces un poco que te bajan el ánimo, ¿no? Pero Claro. hemos ahora pues no se está avanzando en la ciencia y se está logrando, ¿no? Poder Sí, determinar eso. leía un artículo sobre esos pasos agigantados. Son como pasos, es como lo describía un científico como llegar a la luna, decía, ¿no? Porque han empezado a ver, o sea, no recuerdo bien el detalle del estudio, pero
ya estaba comprobado de que estaban curando algunas patologías de cáncer y que eso ayuda como un como un, como una maqueta científica para poder empezar a tratar otros tratamientos, los digamos que los más comunes, ¿no? Que puede ser el cáncer de mama, el de colon, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, son pasos pequeñitos que se han dado en la ciencia, pero que a la larga van a ser determinantes, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Ujú. Y bueno, pues lo que comentaste, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Sí. El tema de las vacunas, ¿no? Eh, hay el tema, se nota cómo es que en estos últimos tiempos ha desarrollado tanto la medicina donde ya el promedio de vida de las personas ha mejorado, ¿no? Sí, también. Hace un siglo el promedio de vida de las personas era de 40, 45 años, ¿no? Cortísimo, ¿No? exacto. Y entonces ahora ya el promedio de vida ha aumentado, ya está superando los 65, casi 70 años, entonces de alguna manera se ven mejoras precisamente por el tema de las vacunas, ¿no? Ujú. El tema de las vacunas ha sido una, o sea, debe ser considerado como una bendición para la humanidad, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ha sido durante muchos años, ¿no? Y salen vacunas tras vacunas que van mejorando, ¿no? Desde la invención de la penicilina, ¿no? Por Alexander Fleming en su momento, ¿no? Para contrarrestar todo el tipo de infecciones que existían, ¿no? Que ahora ya lo encontramos pues en pastillas ahora en nuestros días, ¿no? En esos tiempos era un poco más difícil, ¿no? Claro, me acuerdo, a mí me ponían cuando yo sufría de principio de asma, me ponían esos pomitos, Ujú, la exacto. de 1 millón, ¿no? Ujú, en 1 millón, claro, para poder contrarrestar las infecciones aéreas, ¿no? Y en realidad sirve para mucho tipo, ¿no? Y de ahí se salieron muchas otras más antibióticos que, claro, que hasta nuestra fecha, pues ahora nos siguen ayudando y de ahí se inventaron más vacunas, ¿no? Para contrarrestar algunas enfermedades. Y claro, incluso ahora que estoy más cerca con mi bebé, ella también tiene un esquema de vacunas desde el Sí, 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 sí. inicio, ¿no? Si uno Eh, aprende eso cuando uno es papá, definitivamente exacto. ahí, bueno, debo confesar que mi esposa es la que llevaba más la batuta sobre eso con mi hija y yo estaba más bien aprendiendo, viendo por dónde ir, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, reconozco que ella es más responsable que yo, porque por ejemplo, a mis hijas las tiene completitas con sus vacunas, todas bien al día. Y por ejemplo, hay algunas vacunas, por ejemplo, el tema del tétano, por ejemplo, que tienes que irte un Ujú. día, después, después de 3, 4 meses, creo. Y Exacto, a para los ella y mis refuerzos. hijas están completas con esa vacuna. Yo hago la primera y me olvido de la segunda y otra vez tengo que empezar y no hay cuándo acabar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pues, ¿no? Eh, tenemos que ser un poquito más responsables. Yo intento y ahí estoy, ¿no? Pero digamos que en la Biblia vamos a encontrar algunos aspectos de cómo eh, ciertos personajes están empezando a explorar algunos temas, digamos que científicos y no necesariamente están contrariando la fe, ¿no? No sé si algo pasa con la... ¿Sí? Ya, bueno, vamos comentando. Por ejemplo, el caso de... A ver, ¿qué dice ahí? El cuerpo fue diseñado para autorrepararse, pero cuando requiere intervención externa, los antibióticos o el bisturí actúan bajo las leyes físicas del creador, ¿no? Sí, exacto. Claro, ¿no? Ahí tenemos que ser... Sí, nosotros, o sea, ahí justamente en la primera parte que dice, ¿no? El cuerpo fue diseñado para autorrepararse. Y sí, eso es verdad. Nosotros tenemos en el cuerpo muchas células que nos ayudan a poder contrarrestar algunas, primeras, tenemos nuestra línea de defensa que se le conoce, Claro, ¿no? Que sí. son, que Lo- están, los los glóbulos, glóbulos blancos, claro. ¿no? Que están para defendernos de cualquier tipo de alergenos o cualquier tipo de enfermedades potenciales, ¿no? Pero ya es cuando ellos ya no pueden, ya es necesario, ¿no? Una intervención médica, ¿no? Ah, ok. Es como que requieren herramientas, digamos. Herramientas, exacto. Incluso cuando uno recibe una vacuna, en el caso de los niños,
estos glóbulos blancos se capacitan de esa información, porque la vacuna es la misma célula que de infección, pero muerta, ¿no? Para darle en este caso, al glóbulo blanco, ¿no? Es A como nuestro una defensor. capacitación de Exacto, mira, bien, conoce interesante. conoce a la vacuna, a la enfermedad, es de esta manera, tiene este esquema, ¿no? Entonces ya cuando venga, tú vas a saber cómo atacarla. ¿No? Interesante. Prácticamente ese es el hecho de conocer, o sea, darle información a nuestros glóbulos blancos para que ellos nos puedan defender mejor. Interesante, interesante. No lo tenía bien graficado en ese sentido, ¿no? Es como una escuela de reclutamiento ahí, ¿no? Exacto, ajá. Las vacunas sirven de esa manera. Interesante, interesante, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero ya, bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Con el caso, eh, por ejemplo, en Colosenses 4:14 y 1 Timoteo 5:23, ¿no? Explica que la escritura no desacredita la ciencia médica, ¿no? Cuando Pablo viaja con Lucas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Un médico. Un médico calificado, Ujú. y no era cualquier médico, ¿no? Era uno que recetaba soluciones terapéuticas a las frecuentes enfermedades. Bueno, acá hay otro punto, ¿no? Las soluciones terapéuticas a las frecuentes enfermedades estomacales de Timoteo. Cuando Pablo le dice, toma vino, Ujú. pero no lo dice en el sentido que uno quisiera, en el sentido que normalmente la gente que no es cristiana nos pone a prueba, ¿no? Claro, Sino, malentiende. sino en el sentido Terapéutico. ¿no? El terapéutico, de medicina, ¿no? Ujú. Cumplía ahí una función el tema de... Entonces ahí Pablo no le dice a Timoteo, ora para que te cures, ¿no? Le dice, tómate tu vino que tiene esa cualidad de curarte, ¿no? Claro. ¿No? Y después, y sí, pues, ¿no? Y sobre todo el tema de cómo tenemos que ser conscientes de las instrucciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí muchas veces, no solamente cristianos, sino también gente no cristiana, mucha gente, en realidad, tiene ese problema de la automedicación, ¿no? Sí, ese es ¿No? otro de los problemas muy grandes y generalmente se da no solamente en el Perú ya, esto se da por lo general en casi toda Latinoamérica, ¿no? A excepción de Estados Unidos y otras regiones como Europa, que es muy diferente, pero casi en Latinoamérica estamos muy mal acostumbrados a automedicarnos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay varios factores, ¿no? Y uno de ellos es que la salud o los centros o los puestos de salud no llegan tan rápido al cliente. O sea, tú te vas a salud y sacas cita y te la dan de aquí a 6 3 meses. meses, ahora están 6 meses Claro, las citas. exacto, 6 meses. Entonces es Terrible. demasiado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta persona? Lo más rápido es una botica. Y hay un montón. Sí, Y hay un eso montón. sí. Y ¿No? ahí Entonces, y y el químico farmacéutico que en bien está capacitado porque recibe mucha instrucción y de parte de los conocimientos conoce también, ¿no? No es un mal profesional porque lo conoce, pero no es el indicado, porque según claro. normas, quien debe recetar es un médico. No, y aparte que no en todas las boticas hay químicos farmacéuticos, ¿no? Exacto, a veces te atiende solamente el técnico en farmacia y el técnico en farmacia no está, y no es para desacreditar la profesión, pero el técnico en farmacia a veces no está capacitado, ¿no? Para poder atender o recomendar, ¿no? Un tratamiento, ¿no? Y a veces se ve casos, ¿no? Hay boticas donde se ha recomendado a alguien y lamentablemente esa pastilla o ese medicamento no le hizo bien al paciente. No, sí, justo hoy día fui a hacer unas coordinaciones y llegué, me habían citado para entregarle unos documentos a una secretaria en una oficina y llego y me doy con la ingrata sorpresa de que estaba mal de salud, estaba desmayada. ¿Qué había pasado? Que había tenido un accidente en la mañana eh, y por tomar algo para el dolor, lo toma y se desvanece, ¿no? Y Claro. suele pasar, ¿no? Y también me pasó a mí hace mucho tiempo algo muy parecido, ¿no? Eh, Normalmente, bueno, pues uno cuando es joven quiere hacer las cosas rápidas y es muy práctico y cuando
uno normalmente ya sentía algunos síntomas de gripe o de resfrío, yo automáticamente me iba y me compraba mis antigripales, ¿no? Pero en una ocasión tomé antigripales y no me pasaba la gripe. O mejor dicho, me pasaba, pero después empezó otro síntoma, dolor de garganta. Qué raro, dije, ya me debería haber pasado. Entonces me iba a la farmacia y me compraba mis pastillas para el dolor de garganta. Tomaba las pastillas, un buen paliativo, me calmó una semana y de ahí ya dejó de dolerme la garganta y empezó a dolerme la espalda. Unos dolores terribles por la espalda. Entonces me compré pastillas para la espalda, para el dolor. Y después me empezaron a doler los riñones, sentía que que me calentaban. Y después me tomé pastillas también para tratar de calmar eso y después empezó a darme como taquicardias. Entonces, y ahí fue cuando ya tomé en serio la cosa, ya no compré más pastillas y me puse a pensar qué estaba pasando conmigo. Y de pronto dejé de tomar pastillas y me empezó a venir una fiebre terrible y más o menos estuve como 3 semanas en ese plan de tomar pastillas Para aliviar un dolor. para calmar el dolor. Exacto. Y cuando dejo de tomar pastillas porque ya el corazón empezaba a bombear muy fuerte, eh, la fiebre subió tanta que ya me desvanecía. Y me acuerdo que en esa época por ahí vino mi cuñado, antes de que sea mi cuñado, llegó a la casa y me vio tan grave que me llevaron al hospital. Llegué de emergencia al hospital y resulta que tenía la brucelosis, la fiebre malta, ¿no? Y lo tenía hace más de un mes. Entonces, sino que yo trataba de calmarlo sin saber qué es lo que tenía, ¿no? Claro. Y cuando llego al hospital, llego con 42 de fiebre. Claro, fiebre altísima. Y las enfermeras me pusieron bata, me metieron a la ducha, A bajar la fiebre. las inyecciones, una semana con inyección, terrible, terrible. Fue una experiencia que nunca más quisiera volver a pasar y que nunca recomiendo a las personas que lo pasen, ¿no? Sí, sí, exacto. No, por ejemplo, en ese caso, no había que recibir un tratamiento exacto para esa enfermedad. No, tú Ya. tratabas de buscar algún tipo de elemento que pueda suplir, ¿no? La automedicación, como se conoce, ¿no? Ese es el problema, Y ¿no? y lamentablemente pues no encontrabas el correcto, porque claro, no sabías qué es lo que tenías. Y a veces es bueno siempre ir a una consulta médica. No, lamentablemente aquí en el Perú no es algo, una cultura, por lo también dicho antes, ¿no? Es muy deficiente nuestro sistema de salud y a veces hay que pagar, ¿no? Pero incluso a veces hay personas que tienen seguro y a veces sin eso no van tampoco, ¿no? Porque Sí, es más pues. fácil acercarse a una botica que irse hasta un hospital que está mucho más lejos, ¿no? No, y también sí he visto, ¿no? O sea, pagan seguro y no se acercan, ¿no? Ujú. Bueno, sí, pues, y también que nuestro sistema de seguros tampoco no son muy No es gratos, que seguro, digamos, claro, ¿no? no es tampoco tan seguro, ¿no? Para variar, ¿no? Bien, vamos al siguiente punto, ya estamos llegando a la última parte de la conversación. Eh, ¿Tenemos la siguiente, por favor? La realidad y el peligro del fanatismo. Ah, no, esto es, a ver. Sí, está bien. Muy bien. Vamos con la siguiente dato, por favor. A la siguiente. Gracias al desarrollo de la medicina moderna, vacunas, cirugías y tratamientos, la esperanza de vida en el Perú es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? En el Perú pasó de apenas 40 años en el siglo pasado a superar los 76 años en la actualidad, ¿no? O sea, es una realidad que gracias al avance de la medicina eh, estamos viendo consecuencias positivas en cuanto a las esperanzas de vida de las personas, ¿no? Porque incluso en épocas mucho más antiguas, el promedio de vida era incluso hasta menos, 35 años. En un momento llegó la humanidad a tener ese promedio de Claro. vida porque la gente se enfermaba y moría, ¿no?
moría. Claro, también el mismo hacinamiento, la misma cultura que se tenía también de la salud, la salubridad La también. salubridad, ¿no? Todas Terrible, esas ¿no? cosas han cambiado para ahora, ¿no? En esos tiempos era muy distinto, ¿no? Así es, ¿no? Si un hermano de nuestra iglesia sufre crisis médica grave o una enfermedad crónica aparente, eh, ¿lo animarías a cumplir de forma rigurosa con su tratamiento médico o caemos en la negligencia de decirle, deja las pastillas y solo ten fe? A ver, creo que está en la siguiente diapositiva. Si un hermano te muestra de nuestra iglesia sufre una crisis médica grave o una enfermedad crónica aparente, ¿lo animas a cumplir de forma rigurosa con su tratamiento médico o caemos en la negligencia de decirle, deja las pastillas y solo ten fe? ¿Qué hacemos en esos casos, Gerald? Sí, lamentablemente hay personas que todavía bueno, que creen en esto, pues, ¿no? Que creen que Claro, simplemente, no, deja las pastillas a un lado y cree, pues, ¿no? O anda, báñate 7 veces al río y vas a salir sano, ¿no? Porque hay personas que lo piensan así. De verdad he escuchado cosas como esas, pero yo creo que hay que animarlos, ¿no? De parte de la salud, igual cuando yo tengo pacientes a los cuales nosotros atendemos recetas médicas, ¿no? Le decimos pues a los clientes que traten de cumplir su tratamiento a cabalidad, ¿no? Que sean rigurosos, que sean a la hora adecuada, ¿no? Incluso a veces ahí a mi esposa también le digo, ¿no? Que cuando se hagan se le dé tratamiento a la bebé, ¿no? O cuando se cae enferma también sea, ¿no? A los tiempos adecuados, si son 8 horas hay que tratar de cumplir 8 horas, hay que tratar de cumplir las 12 horas, claro, claro, claro. porque en verdad algo que no se conoce o que se sabe muchas veces es que, o los médicos lo dicen, ¿no? Es que cuando el medicamento llega, por algo hasta los tratamientos de 8 horas, es que ya el medicamento está bajando su potencia de efecto, es por eso que se necesita una dosis más para que vuelva a subir, ¿no? Claro, interesante Entonces, eso. O también el tema de la dosis, ¿no? ajá, A exacto. veces, a veces, a veces escucho muchas, o a veces ha pasado, ¿no? Que podemos llegar a pensar de que, a ver, eh, la dosis es de repente una pastilla, y dices, me tomo dos para curarme rápido, dices, ¿no? Entonces, Sí, ese es otro de los pensamientos negativos, ¿no? Porque nuestro cuerpo puede asimilar una cantidad de gramaje, ¿ya? Pero no podemos exagerar esa cantidad, claro, ¿no? Igual eso tiene que ver mucho con nuestro peso, altura, nuestra talla y todo eso, ¿no? Entonces, generalmente, a veces queremos suplir, ¿no? No, si tengo que tomar 3 veces al día, mejor me tomo las tres en pastillas una en una sola, ¿no? sola, Y ¿no? después estás, Y después estás pero con una acidez o estás con un malestar mayor, ¿no? Y claro, no es así, ¿no? O sea, hay que cumplir el tratamiento, ¿por qué? Porque el gramaje va degradándose a las 8 horas, digámoslo así, y tienes que necesitar una dosis para que vuelva a su nivel, a nivelarse otra vez y así sucesivamente se pueda cumplir el tratamiento y de esta manera pueda eliminarse el malestar, ¿no? Ya sea infección o dolor o inflamación que pueda existir. claro, y de ahí, por ejemplo, en base a esta experiencia que tiene la gente de un tratamiento que de repente le fue exitoso, ya ahí viene la tentación de poner ese tratamiento como parte de algo que, De su rutina. no, como que algo que como que ya lo puedes automatizar de modo que la siguiente vez que te dé, ya sabes que vas a comprar, ¿no? Tomo lo mismo porque me ha ido bien. ¿No? Y recomiendan todavía. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Me pasó un caso así cuando trabajaba, ¿no? No exactamente a mí, yo estaba como farmacéutico, pero le pasó a un técnico en farmacia que fue una señorita, le había dolido la cabeza, le habían recomendado un producto a ella, le había ido muy bien, ¿no? Y a otro chico le comenzó a doler la cabeza, y entonces ella le dijo, como a mí me ha ido bien, no, Tómate. también tómatelo tú, ¿no? Se lo tomó y el chico resultó blanco, con los labios hinchados, porque había tenido una reacción alérgica y aparte que el producto era muy fuerte para él, porque Interesante. cambia, o sea, cada persona es diferente, distinta y los tratamientos varían según, como lo mencionaba, talla, peso, ¿no? Incluso algunas razas étnicas tienen un tratamiento distinto. Ay, mira, ¿No? interesante. También cambia, ¿no? Según porque eres un poco más oscuro, es diferente a que sean personas también a veces de raza blanca, clara, ¿no? ¿No? Entonces de esa manera también hay tratamientos de manera diferente. Mira, interesante, ¿no? También, por ejemplo, tiene que ver mucho el tema de la altura, por ejemplo. O sea, o sea,
yo veo, ¿no? O sea, gente que vive en la altura y normal puede respirar tranquilo. Yo acá en Lima estoy con mis fosas nasales tapadas y llego a la altura y no puedo ni respirar, ¿no? O sea, el organismo también a ciertas alturas también responde de diferente manera, con cierta Sí, 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 sobre todo, claro, igual, algo que sucede normalmente es que las personas que viven, pues ya sea en las partes altas del Perú, tienen los pulmones mucho más grandes que claro, nosotros, ¿no? ahí Entonces, por eso entendible. que ellos puedan absorber mucho más aire porque están acostumbrados, ¿no? Igual nosotros, si nos adaptamos, vamos a llegar a tener eso, esa adaptación. Pero claro, también la medicina cambia según también donde estés ubicado. ¿No? Porque Ah, también el tratamiento y la concentración de glóbulos rojos, de glóbulos blancos es distinto en las personas que ya sea estén en más altura con las que estamos aquí, ¿no? En lo llano. interesante también. Entonces, definitivamente, pues, dependemos de la ciencia para poder tomar en cuenta el tema de la sanidad, ¿no? Sí. No podemos solamente cerrarnos en temas de fe porque desconocemos muchas cosas y la ciencia nos ayuda, nos guía, nos enseña por dónde ir con respecto a nuestra salud, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá llegamos, ¿qué parte llegamos? A las recomendaciones, creo. Sí, vamos a las recomendaciones y aquí llegan, necesito que te explayes todo lo que puedas, porque de hecho que nuestros hermanos estaban tomando nota ahí, qué es lo que se tiene que hacer. Ahora vamos con la primera recomendación ahí, que dice, la primera dice, sin culpa, tomar un medicamento prescrito o someterse a una intervención quirúrgica es un acto de mayordomía responsable sobre el cuerpo que Dios te prestó. Dar gracias por el fármaco es dar gracias al creador de la química. Bueno, eso es importante, ¿no? No, no sentirse mal por cumplir un tratamiento médico, no sentirse mal con respecto a su fe, ¿no? O sea, eso es importantísimo, ¿no? Hay que cumplirlo, ¿no? Eh, vamos con la siguiente. O no sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, sí, claro, A ¿no? ver. Algo que se puede comentar es, claro, tratar de quitarse esa culpa, ¿no? Porque a veces piensan de que al momento de que estén tomando algo, llevando un tratamiento, se pueden sentir, no, es que no le estoy dejando obrar a Dios, ¿no? He escuchado Eso sí. eso también, no, no para nada, ¿no? Dios utiliza tanto la medicina, ¿no? Para poder hacer su voluntad también en nosotros, ¿no? Y creo yo que deben de escuchar a los médicos, escuchar a los que conocen de ciencia porque Dios los está usando también. Así es, así es. Lo siguiente, reconocer límites. Los líderes espirituales deben entender que la oración intercesora no reemplaza el diagnóstico de un especialista. Ante síntomas físicos evidentes se debe instar al hermano a acudir de inmediato al hospital, ¿no? Sí, sí, una gran verdad. A veces hay líderes que dicen, no, no vayas, ¿no? Porque vamos a orar y vas a Te ser va a sanar, sano, ¿no? ¿no? Te vas Sí, a sanar, ¿no? sí. Y bueno, hay muchos casos, ¿no? De que ha pasado, ¿no? De que muchos, lamentablemente, pues por no hacer caso y hacerle caso a los líderes espirituales, han fallecido, ¿no? Sí, y ha Entonces, habido casos muy dramáticos, ¿ah? sí, muy Muy dramáticos. dramáticos sobre ese tema, ¿no? Bien, la siguiente, por favor, oración consciente. Desarrollar el hábito de orar por la sabiduría de los médicos y cirujanos locales antes de cualquier procedimiento, reconociéndolos como instrumentos de la gracia divina. O sea, sí, debemos orar por los médicos, por los científicos, por los químicos farmacéuticos, Ujú. por los que están haciendo vacunas, están estudiando tratamientos, porque definitivamente mientras ellos sean cubiertos por la gracia del Señor, ellos puedan beneficiar a la humanidad, ¿no? Yo hace tiempo leía un libro muy interesante el libro se llama Los siete decisiones, creo. Era de un cómico
Es de un cómico estadounidense muy famoso, cristiano, que hacía libros de ayuda, ¿no? Él los denominaba libros de ayuda de Dios, no de autoayuda, ¿no? O sea, un poco como contradiciendo los libros de autoayuda, ¿no? Porque enfocaba la ayuda de Dios hacia las personas. Y en este libro él relataba una historia muy interesante, ¿no? De una persona que fue llevada al cielo y mientras llegó al cielo, un ángel lo recepciona y lo lleva por unos almacenes, ¿no? Y llega a unos almacenes enormes donde había un montón de sillas de ruedas, llega a otro almacén donde había un montón de, de autos, al otro lado un montón de, de muchas cosas que la gente quisiera tener, ¿no? Entonces, él pregunta, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Por qué están todas esas cosas acá? Y el ángel le responde que son cosas que la gente pedía en oración y, y de pronto en algún momento dejaron de orar por eso, entonces como no sabían dónde llevar las cosas, los trajeron a ese almacén, los llevaron a ese almacén. Ah, interesante, y en eso ve un lugar donde había algunos papeles ahí, ¿no? Algunos archivos, se acerca y veía cosas médicas, ¿no? ¿Y qué son estas cosas? Le decía, y el ángel le explicaba que eran tratamientos de cura para el cáncer, para el SIDA, para enfermedades muy fuertes, pero esas cosas estaban ahí porque eran muy pocos los que oraban por ellos, ¿no? Entonces, ese libro relataba algo muy cierto, ¿no? O sea, qué poco oramos por el avance de la ciencia, ¿no? Exacto. Oramos por un martes o un culto de oración, oramos por qué, por la iglesia, por las necesidades de los hermanos, oramos por ese tipo de cosas, pero no oramos por esas cosas Claro, por esas que, cosas que pueden salvarnos, ¿no? o sea, digamos que los médicos que están batallando contra el tiempo, con su paciencia, con la perseverancia, están solos, ¿no? No tienen cobertura de oración, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí cuán beneficioso sería para la ciencia que la iglesia se une en oración por los científicos, Ujú. para que ellos puedan ser usados por el Señor y encontrar las soluciones médicas a las enfermedades que hoy nos Nos aquejan, atosigan, ¿no? nos aquejan, ¿no? Entonces, bueno, hay que orar, ¿no? Por los científicos, ¿no? Sí, sí, hay que orar por ellos, hay que orar por cada formulación que se hace, ¿no? Cada vacuna nueva que sale, hay nuevos medicamentos que salen en el mundo, ¿no? No solamente para que se beneficien las farmacéuticas, ¿no? Que lo crean, sino para que pueda servir para la humanidad muchas veces, ¿no? Claro, Y ahí viene otro punto, ¿no? Como es que también hay que orar para que, digamos, sea eso la finalidad, ¿no? El beneficio exacto, de la humanidad, ¿no? Porque sí se ve casos de cómo la gente lo usa para beneficio económico, ¿no? sí, sí, ya hay casos, grandes farmacéuticas han hecho muchas veces eso, hay casos, están en el internet, ¿no? De que se han querido beneficiar, ¿no? Y simplemente con el dolor ajeno, ¿no? Con el dolor de las personas, sí, pues. Y entonces, por eso también tenemos que orar, ¿no? Porque digamos que la ciencia es algo amoral, ¿no? No es bueno ni malo, depende de la persona que Depende, cómo lo use, ¿no? exacto. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, llegamos a la parte final, Gerald. No sé si tienes algunas palabras finales para comentar a los hermanos sobre el tema que hemos conversado. Ha sido un tema muy interesante, realmente. Sí, creo que algo para ir cerrando tal vez es de que la confianza en Dios no se debe de ir nunca en nosotros. Siempre tiene que estar constante, siempre tiene que estar en nuestras vidas, que ese gozo que Dios nos ha dado, no nunca se apague, ¿no? A pesar de la enfermedad que podamos tener, ¿no? Como tú bien sabes, mi padre tuvo una enfermedad, ¿no?
y bueno, estuvimos en casa justamente en pandemia, ¿no? Sí, Cuando pues. sucedió todo esto. Sí, Y bueno, pues algo que rogábamos, llorábamos, era de que Dios le pueda dar la sanidad, ¿no? Y a pesar de que él llevó mucho tratamiento, llevó bastantes tratamientos, lo veíamos debilitarse, ¿no? Pero el Señor y su confianza estuvo siempre en Dios, ¿no? Y eso es algo que a nosotros como familia nos animó también, ¿no? claro que la confianza en el Señor se tradujo también en confianza en la medicina, ¿no? En la ciencia, Exacto, ¿no? confianza en la ciencia, ir rigurosamente a sus tratamientos, no estar al día, estar a tiempo, no faltar. Incluso hubo un tiempo en que tuvo que estar casi internado unas o 2 semanas, si no me equivoco, donde sentimos el desapego del que él no esté ahí. Claro. Entonces cosas como esas afectan porque son enfermedades que, bueno, que tú sientes que la persona se va, pero bueno, al final Dios es el que da la última palabra en medio de todo, ¿no? Así Utilizó es. la ciencia médica, ¿no? Para poder restablecer su salud, ¿no? Y ahora él está nuevamente, ¿no? Ahora gozando de su vida con su nieta ahí, Sí, sí, ¿no? qué Entonces, bendición ver al hermano entonces Samuel. esas cosas, como Dios lo que veíamos malo lo convirtió todo para bien, ¿no? Porque igual a nosotros nos fortaleció, nos hizo más conscientes y sobre todo ese gozo que nunca se debe de apagar, ¿no? A pesar de las circunstancias, siempre hay un gozo adentro, una paz interna que Dios nos da, ¿no? Que a nosotros pues nos cambia totalmente y no nos hace hacer locuras, ¿no? Como lo hace a veces la gente afuera, ¿no? Así es, ¿no? Qué interesante el testimonio. Sí, pues nuestro hermano Samuel pasó un tiempo de prueba muy fuerte y él, como Ezequías, se sometió al tratamiento médico que le correspondía y fue sanado, ¿no? Y obviamente y él también es consciente de que no puede bajar la guardia, ¿no? O sea, tiene que estar Exacto, tiene que con sus estar controles en y su todo, ¿no? control y está constantemente yendo y revisándose y de todas maneras, ¿no? Porque claro, hay que estar ahí al día, pues, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces, hermanos, ya para terminar, quiero comentarles algunas ideas. La fe sobrenatural y la ciencia médica moderna no compiten, cooperan bajo la soberanía del Dios que sana tanto de manera directa como a través del conocimiento humano. Si estás batallando con una enfermedad física, no rechaces la medicina por temor al juicio legalista en, en las bancas o en la iglesia, ¿no? Dios te ama y se manifiesta tanto en el milagro instantáneo del altar como en el milagro diario de la ciencia en un quirófano. Bueno, hermanos, hemos llegado a la parte final de esta conversación. Ha sido un tema muy interesante y de todas maneras tenemos que ampliar este tema en otro momento Sí, porque claro. está muy interesante. Y bueno, hermanos, esperemos que ustedes hayan sacado provecho del tema, hayan tomado algunos apuntes seguramente que han sido necesarios. Y nada, pues desearles muchas bendiciones. Este programa será retransmitido en YouTube el domingo por la noche y el próximo miércoles nuevamente aquí en su podcast sobre la roca. Gracias, Ok. Gerard, por visitarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas bendiciones, hasta el próximo miércoles. Bendiciones.